Bienvenidos un día Moon S a nuestro canal, su refugio seguro para todo lo relacionado con el drama, la pasión superíndice 3N y el encanto irresistible de Turquía. Yo soy y estoy emocionadísimo de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que ha mantenido a los fanáticos al borde de sus asientos, la posible reconciliación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Lo han oído bien. Las llamas del amor parecen reavivarse entre estos dos gigantes de la actuación superíndice 3N turca, y tenemos fotos exclusivas, pistas jugosas y todo lo que necesitan saber para estar al dúa con este culebro superíndice 3N de la vida real. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles a todos que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Traemos las últimas noticias, análisis profundos, recomendaciones y muchísimo sobre sus series turcas favoritas. No se lo querrán perder. Así que suscríbanse ya y formen parte de nuestra creciente familia de serie copyright filos turcos. Ahora sin preámbulos, preparo copyright monos para desenmarar más menos este drama amoroso digno de una serie de televisión superíndice 3N. Vamos a analizar las pistas, las fotos, los rumores y todo lo que rodea a la posible reconciliación superíndice 3N de Kerem y Hande. Agárrense fuerte porque este viaje va a estar lleno de giros inesperados. La historia de Kerem y Hande es una historia que conocemos y amamos. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Senu Kondieres Salkam, una comedia romántica que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, una mezcla de atracción superíndice 3N, humor y una vulnerabilidad que resonaba con el público a nivel global. Senu Kondieres Salkam, traducida como Love is in the air en algunos mercados, es mucho más que una simple comedia romántica. Es un cuento de hadas moderno con una protagonista fuerte e independiente, Eda YLDZ, que sue más menos a con ser arquitecta paisajista pero que ve sus becas truncadas debido a una serie de circunstancias desafortunadas. En su camino se cruza Serkan Bolat, un empresario rico y exitoso conocido por su perfeccionismo y su actitud distante, que le ofrece una solución superíndice 3N a cambio de un compromiso falso. El geu copyright nero como decuamos es comedia romántica, pero tiene toques de drama familiar, ambición superíndice 3N profesional y segundas oportunidades. La serie explora temas como la importancia de la educación superíndice 3N, la superación superíndice 3N personal, la amistad y el poder del amor para transformar vidas. Los actores principales obviamente son Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuya química en pantalla era innegable. La serie no solo fue un trampolín para sus carreras, sino que también copyright en les permitió superíndice 3 explorar sus talentos y conectar con una audiencia global de manera significativa. ¿Por qué copyright es relevante para este vídeo? Porque precisamente fue esa química la que trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3N real. Su amor fue público y celebrado, un verdadero cuento de hadas hecho realidad. Los fanáticos de todo el mundo se sintieron involucrados en su historia, siguiendo cada paso de su romance con entusiasmo y alegría. Eran la pareja perfecta, la encarnación superíndice 3N del amor verdadero, al menos eso parecua. Un dato interesante sobre la serie es que fue un fenómeno superíndice 3 menos global. Se transmitió superíndice 3 en decenas de países y generó superíndice 3 una base de fanáticos inmensa y apasionada. La serie también copyright en catapultó superíndice 3 la carrera de Hande Erçel y Kerem Bürsin a nuevas alturas. Se convirtieron en estrellas internacionales, con contratos publicitarios, invitaciones a eventos prestigiosos y el reconocimiento de la industria del entretenimiento a nivel mundial. El impacto de Senu Kondieres Salkam fue mucho mayor de lo que nadie podría haber imaginado. Pero como en toda buena serie turca, el drama no tardó superíndice 3 en llegar. Después copyright ese de un tiempo su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, dejando a los fanáticos desconsolados. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, lo que dio pie a todo tipo de especulaciones. Se habló superíndice 3 de diferencias irreconciliables, presión superíndice 3N medio tica, agendas profesionales incompatibles y hasta la interferencia de terceros. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente sea una combinación superíndice 3N de varios factores.
Y AQ es donde la historia se pone aún más interesante. Durante meses, ambos actores se mantuvieron en silencio sobre el tema, centrados en sus carreras individuales. Ande Eru párrafo el continuo superíndice 3 protagonizando exitosas series y películas, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices populares y solicitadas de Turquía. Kerem Bürsin también copyright N se mantuvo ocupado, trabajando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad como actor y productor. Pero recientemente han surgido más menosales que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N. La primera pista y la impactante son las fotos que han estado circulando en las redes sociales. Son fotos tomadas por paparazzi, en las que se ve a Kerem y Ande juntos compartiendo momentos íntimos. En algunas se les ve riendo y conversando animadamente, como si el tiempo no hubiera pasado. En otras se les ve digamos que hay un acercamiento bastante evidente. No quiero decir mucho pero las fotos hablan por sí solas. Busquen Kerem y Ande reconciliación superíndice 3N fotos en Google y juzguen por ustedes mismos. Se han analizado los gestos, las miradas, la cercanía física, cada detalle ha sido diseccionado por los fanáticos en busca de la confirmación superíndice 3N de sus esperanzas. Además de las fotos, hay otros indicios que sugieren que algo está pasando entre ellos. Han sido vistos en los mismos lugares al mismo tiempo, aunque aparentemente por casualidad. Se rumorea que ambos han estado visitando los mismos restaurantes en Estambul, asistiendo a los mismos eventos culturales e incluso hospedándose en el mismo hotel durante un viaje al extranjero. Estas coincidencias han alimentado aún más las especulaciones sobre una posible reconciliación superíndice 3N. Sus amigos en común han estado publicando mensajes crípticos en las redes sociales, insinuando una segunda oportunidad para la pareja. Frases como "el tiempo lo cura todo", o "el amor siempre encuentra un camino", han sido interpretadas como más menosales de que Kerem y Ande trabajando en su relación superíndice 3N. Incluso algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos han informado que los actores han estado teniendo citas secretas, lejos de las maras y la atención superíndice 3N mediática. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Ni Kerem ni Ande han confirmado ni negado la reconciliación superíndice 3N. Sus representantes se han mantenido en silencio, evitando hacer comentarios que puedan alimentar aún más el fuego. Pero como sabemos, en el mundo de las series turcas, donde hay humo, hay fuego. La esperanza renace con cada nueva pista, con cada nueva foto, con cada nuevo rumor. Ahora hablemos de otras series que, al igual que la historia de Kerem y Ande, nos han mantenido al borde de nuestros asientos con sus romances apasionados y sus giros inesperados. Porque, seamos honestos, las series turcas saben superíndice 3 tocar nuestras fibras sensibles y hacernos creer en el poder del amor. Pensemos en Aek Memnu, una serie clásica turca que revolucionó superíndice 3 la televisión superíndice 3N. Esta serie no solo fue un con diéresis copyright sito de audiencia, sino que también copyright N generó superíndice 3 un debate social sobre la moralidad, el amor y el matrimonio. Aek Memnu es un drama romántico que cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mucho mayor que ella, en un intento por escapar de su madre y mejorar su situación superíndice 3N social. El problema es que Biter se siente atraída por Belul, el sobrino playboy de Adnan, un joven apuesto y carismático que vive en la misma casa. El copyright Nero es drama romántico con toques de intriga y erotismo. Los actores principales son Beren Saat, Banupárrafo Tatltui y Selupárrafo Uky Untem. La actuación superíndice 3N de Beren Saat como Biter fue aclamada por la crítica y la consolidó superíndice 3 como una de las actrices talentosas de Turquía. ¿Por qué copyright es relevante para el tema de este vídeo? Porque Aek Memnu es un ejemplo perfecto de pasión superíndice 3N desbordada, secretos oscuros y las consecuencias devastadoras del amor prohibido. La serie explora superíndice 3 los límites del deseo y la moralidad, dejando al público dividido y debatiendo sobre las decisiones de los personajes. La complejidad de las relaciones y la intensidad de las emociones son elementos que también copyright N podemos encontrar en la historia de Kerem y Ande. Un dato interesante sobre la serie es que es una adaptación superíndice 3N de una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil, publicada en 1899.
La serie fue un con diéresis copyright cito rotundo en Turquía y en el extranjero, y es considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos. El final de la serie fue uno de los eventos televisivos más vistos en la historia de Turquía, demostrando el impacto cultural que tuvo esta producción superíndice 3N. Otra serie que merece ser mencionada es Medcezir, que es una adaptación superíndice 3N de la serie estadounidense DOC. Esta serie logró superíndice 3 capturar la esencia de la juventud y los desafíos de crecer en un mundo lleno de privilegios y desigualdades. Medcezir cuenta la historia de Yaman Koper, un chico de un barrio marginal que es acogido por un abogado rico y poderoso después copyright de un incidente que lo pone en problemas con la ley. Yaman se traslada a un barrio exclusivo y se enamora de Mira Beylice, una chica rica y problemática que lucha contra sus propios demonios. El copyright nero es drama juvenil romántico. Los actores principales son con diéresis Ayatay Ulusoy y Serini y Sarkaya. La química entre con diéresis Ayatay Ulusoy y Serini y Sarkaya fue uno de los factores clave del con diéresis copyright cito de la serie. ¿Por qué copyright es relevante para el tema de este vídeo? Porque Medcezir es una historia de amor que desafía las barreras sociales, una historia de segundas oportunidades y de encontrar el amor en los lugares inesperados. La serie nos muestra que el amor puede florecer incluso en los entornos difíciles. Al igual que la historia de Kerem y Anne de Medcezir, nos recuerda que el amor puede superar obstáculos y trascender las diferencias. Un dato interesante sobre la serie es que catapultó superíndice 3 la carrera de con diéresis Ayatay Ulusoy y Serini y Sarkaya. Ambos actores se convirtieron en grandes estrellas en Turquía y en el extranjero. La serie también copyright N fue elogiada por su banda sonora y por su representación superíndice 3N de los problemas de la juventud, como la adicción superíndice 3N, la depresión superíndice 3N y la presión superíndice 3N social. Y por último no podemos olvidarnos de Erkenci Kuay, una comedia romántica que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N con su encanto y su frescura. Esta serie nos demostró superíndice 3 que el amor no siempre es complicado y que a veces, la felicidad se encuentra en las cosas sencillas. Erkenci Kuay cuenta la historia de Sanemaiden, una joven menos-adora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado y se enamora de su jefe, Candibit, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. El copyright nero es comedia romántica. Los actores principales son Demet Özdemir y Can Yaman. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue innegable y contribuyó superíndice 3 al gran con diéresis copyright cito de la serie. ¿Por qué copyright es relevante para el tema de este vídeo? Porque Erkenci Kuay es una historia de amor divertida, tierna y llena de química. La serie nos recuerda que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares inesperados y que a veces, solo necesitamos un poco de valentía para seguir nuestros corazones. Al igual que la historia de Kerem y Anne de Erkenci Kuay, nos enseña más menos a que el amor puede ser espontáneo, apasionado y lleno de sorpresas. Un dato interesante sobre la serie es que fue un con diéresis copyright cito internacional. Se transmitió superíndice 3 en decenas de países y generó superíndice 3 una gran base de fanáticos en todo el mundo. La serie también copyright N catapultó superíndice 3 la carrera de Demet Özdemir y Can Yaman, quienes se convirtieron en grandes estrellas internacionales. En resumen, hoy hemos explorado la posible reconciliación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael, analizando las fotos, los rumores y las pistas que apuntan a un reencuentro amoroso. También copyright N hemos recordado otras series turcas que nos han cautivado con sus romances apasionados y sus giros inesperados. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿tendrán Kerem y Hande un final feliz digno de una serie turca? Solo el tiempo lo dirá. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Ha sido un placer compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por las series turcas. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de la posible reconciliación superíndice 3N de Kerem y Hande? ¿Creen que deberán darse una segunda oportunidad? ¿El de las series que mencionamos hoy es su favorita? ¿Qué copyright otras series turcas les han robado el corazón superíndice 3N? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas.
Y antes de despedirme quiero recordarles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo sobre series turcas. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Que tengan un día maravilloso y sigan disfrutando de las series turcas. Adiós Superíndice 3S.